toda la grabación. Bueno, aquí ya estoy grabando. Bueno, Bueno, entonces la escucho. ¿Cómo van con ese bueno, Doc. proceso? Bueno, Doc, con el proceso según las recomendaciones que usted nos hizo, ¿cierto? Buscamos primero entre los diferentes autores, dentro de los que teníamos en la bibliografía y pues obviamente mirando otros. Primero lo que usted nos dijo, la recomendación es identificar qué es política pública, a pesar de que lo teníamos en el anteproyecto, pero pues identificando qué es la política pública como tal, es que nosotros podemos obviamente realizar la política pública, en qué consiste obviamente en los territorios solidarios, ¿sí? Hay varios autores, digámoslo así. Por ejemplo, ahí me pareció algo muy importante, como es, no sé si su merced la conoce, que es la guía para la formulación e implementación de políticas públicas del Distrito Capital en Bogotá, la Alcaldía Mayor de Bogotá 2017 con Peñalosa. ¿Su merced la conoce? A los dos, ¿me escucha? No, no conozco ese documento. No, mire, yo lo leí y me pareció bastante importante, ¿sí? Porque empezando de que ellos manifiestan dentro de ya en esa guía que hacen para esa formulación e implementación de esas políticas públicas, ellos dicen que se escribe es como, habla de un proceso de planeación. Cuando hablan de un proceso, todos tienen una concordancia y similitud, empezando con Harrison, ¿sí? Que su merced nos sugirió que leyéramos, que de verdad que es excepcional este señor. También nos habla de eso, nos decía entonces dentro de esa política pública, ellos nos hablaban que era un proceso de planeación que define una visión de largo plazo para que sobrepasa los periodos administrativos de cualquier gobierno. Entonces, eso es lo que debemos de hacer. Una política pública, independientemente de qué gobierno esté, tiene que seguirlo el que viene. Y pues esas políticas públicas tienen que ser a largo plazo, según lo que usted nos había mencionado, en que tenían que estar obviamente inmersos dentro de esos planes de qué, ay, se me fue la palabra, entre los planes de desarrollo. Entonces, ellos nos hablaban también y nos decía que esas políticas públicas orientan el proceso de cambio frente a las realidades sociales más relevantes. O sea, es un instrumento de planeación orientado a la acción para lograr objetivos prioritarios, que es lo que buscamos nosotros en estos momentos. El fruto de un proceso de qué? De una concertación intersectorial. Más adelante lo vamos a ver, estas concertaciones intersectoriales, ¿sí? Que se vieron, por eso fue el fruto que se dio en las políticas públicas de economía social y solidaria, tanto en Antioquia como en Medellín, que son los pioneros. Entonces nos decía, y co-creación en el que participa la administración, aquí en este caso sería la administración distrital, ¿sí? O cualquier administración, bien sea aquí en el Huila, ¿sí? La administración departamental o municipal, la ciudadanía, la sociedad civil y la academia, que es muy importante. Entonces, todo eso que mencionan de la academia, donde nosotros vemos todo lo que tiene que ver, lo que está incluida la Universidad Cooperativa de Colombia, en el caso de que nos compete a nosotros. Ellos hablan que ese proyecto que ellos han hecho, o sea, me parece muy buena la experiencia de lo que ellos mencionan, ¿sí? Dice que es como un instrumento para favorecer que la cooperación entre diferentes sectores de la sociedad. Dice que exige un trabajo, lo que hablamos anteriormente, intersectorial por parte de las entidades del gobierno y de estas con la ciudadanía, obviamente, para establecer de forma conjunta la manera cómo van a abordarse esas necesidades más importantes que en ese momento tengan más relevancia, ¿sí? Y lo más importante es que dentro de esas políticas públicas se deben de tener en cuenta unos enfoques, ¿sí? Que eso muy claro los hablan dentro de esas políticas públicas. Ejemplo, primero, tener en cuenta obviamente lo que son los derechos humanos, tener enfoques de género, poblacional, diferencial, territorial, ambiental, ¿sí? Como sus alternativas obviamente de solución. También nos mencionaban en ese sentido que como quiera que la política ¿Sigue pública, haciendo referencia al mismo documento o ya es a otro documento? no, ya termino con este y sigo con el otro.
Buenísimo. Entonces, cuando hablan de esos enfoques, lo más importante, por ejemplo, en los derechos humanos, ellos suponen, ¿sí? Un tratamiento igualatorio, es decir, que nadie debe tener menores oportunidades, entonces de ahí la igualdad como fundamento de los derechos humanos que nos permite reflexionar desde las dimensiones de igualdad, de igual valor humano, al no discriminado, a la admisión de la diversidad y la autonomía de la libertad. Entonces, ya terminando con ellos cuando nos hablan a nosotros de esa equidad, que en esa equidad está muy marcada dentro de esas políticas públicas de economía social y solidaria, dice, por su parte busca identificar la forma de exclusión y discriminación que han sufrido algunas personas o grupos poblacionales con el fin obviamente de qué, de generar acciones que permitan superar esas barreras de acceso a la garantía de esos derechos y obviamente que posibiliten el goce efectivo y el mismo en igualdad de condiciones el resto de la población. Eso me pareció supremamente importante porque en estos momentos eso es en parte lo que se ha vivido en el departamento del Huila. De ahí ya cuando partimos nosotros ya conocemos obviamente el concepto de política pública de Torres, que ese su merced sí lo conoce cuando dicen que son el reflejo de ideales, de los anhelos, de la sociedad que expresan los objetivos de un bienestar colectivo, ¿sí? Que son apuestas sociopolíticas para resolver problemas públicos, concretos, necesidades individuales y colectivas, pues obviamente que deben de ser definidas por la misma sociedad. Cuando hablamos ya, entramos con lo de Harrison Martínez. Hay algo que él habla mucho de políticas públicas y él dice que, pues, que pueden concentrarse en diversas definiciones en general, ¿sí? Que obviamente suele entenderse como que como un conjunto de secuencias de decisiones más que una decisión singular que tiene el gobierno y eso es, créame que es lo más acertado que se puede escuchar. Entonces, él nos dice que nos cita a Velázquez, de quien considera que la política pública es un proceso. Si vemos, todos tienen esa misma ideal de que es un proceso integrador de decisiones. Ahí habla de acciones, inacciones, acuerdos o instrumentos adelantados por autoridades públicas, obviamente con la participación eventual y particular encaminada a solucionar o prevenir una situación definida como problemática. Obviamente debe definirse primero la problemática, ¿sí? Que se va a resolver con esa política pública y hace parte de un ambiente determinado al cual se nutre y el cual pretende modificar o mantener lo que siempre han dicho. Mantener es que quiere decir a plazo largo, se entiende que esa política pública debe sostenerse y es de una de las principales características, es sostenerse esa política pública. Entonces él nos dice también que al definir la política pública como ese proceso, entonces significa que no es un hecho aislado, sino que habla es de un fenómeno. Me gustó mucho esta parte cuando él nos dice que es un fenómeno que se extiende ¿qué? Con el tiempo. Entonces, ello permite comprender que sus objetivos e instrumentos cambien según las necesidades y las nuevas situaciones que se presentan. Y eso es verdad. Una de política pública pues no puede ser estática ni sedentaria porque las necesidades que surgen son diferentes cada que pasa el tiempo, ¿sí? Y obviamente pues si esas necesidades son diferentes, las soluciones por lo tanto también tienen que ser diferentes. Nos dice también que las políticas públicas no son solo decisiones, inacciones o acciones, sino también implica celebrar algo muy importante que son los acuerdos y cooperar. Y ellos requieren que ser aplicados y lograr el consenso necesario para tanto. Comporta un alto elemento constitucional y demandar la búsqueda de consensos y acuerdos, que eso fue lo que llevó a la creación de esas políticas públicas de economía social y solidaria de Antioquia y Medellín, precisamente fue ese apoyo, fueron esos acuerdos, fueron esos consensos que existieron con la gobernación, tanto como la alcaldía, porque se sintió mucho apoyo por parte de ellos, y asimismo de todas las agremiaciones, de todos los otros sectores institucionales. Entonces, eso fue un aporte muy grande que se tuvo obviamente en la creación de estas políticas públicas. Entonces, pues para nosotros, o sea, él dice que para la política pública, que sea pública, tiene que contar necesariamente con esa participación de autoridades públicas. Esto es, pues obviamente constitucional y es lo que se necesita primero para la facultad del ordenamiento jurídico, pero que obviamente eso no quiere decir que las políticas públicas sean creadas, obviamente, por el gobierno, no, esto tiene que obviamente reunirse y tener muchos participantes precisamente para el cooperar, para el consenso y para los acuerdos que deben existir. Después lo que hablamos ya es cómo se origina ya en Colombia
cómo se originó la política solidaria en Colombia. Hice un pequeño recuento ahí, pues como yo le voy a enviar el documento, su merced lo puede leer, ¿le parece? Sí, pero no lo entendí. ¿Cómo se originó? ¿Cómo se origina la política pública solidaria en Colombia? Ok. ¿Sí? Entonces Y ahí él hablamos. para ese tema, ¿qué referentes tuvo? Para ese tema tuvimos a el doctor, ¿cómo es que se llama este señor? Ya le doy. Él es, este Bueno, señor, pero pues tenemos antes en la de pasar a bibliografía ese que es, punto, yo considero necesario que en esa primera parte ustedes tengan en cuenta el documento que hay de la CEPAL frente a la política pública. pues yo estuve leyendo, no, sí me parece bien, ya que usted me hizo ese, entonces voy a colocarlo acá. Tener en cuenta entonces lo de la CEPAL, de la política pública. Listo. Sí, ellos tienen ahí como una guía, un documento bastante interesante. Entonces, para Ah, que ese lo podamos tener en referente también en ese contexto que me estaba analizando. bueno, sí, me parece bien que su merced nos haga esa. Pues ahí hicimos obviamente desde los principios del siglo XX en Colombia lo que obviamente se ha dado, sí, los cambios que fueron generados con el nuevo modelo de la reestructuración. Bueno, yo les voy dando ahí en general, pues para la historia, su merced ahí nos la lee y nos va, pues, como yo le envío el documento, su merced nos dice con qué debemos después que en eso cambiar. Sí, efectivamente tengo que leer, mirar el documento para leerlo. Exacto. También, pues entonces nosotros hablamos es quién hace parte de esa economía social y solidaria, en qué consiste esa economía Pero social y venga, solidaria. perdón, pero usted me iba a hablar de la política pública en Colombia. Sí, o sea, cómo se origina la política solidaria en Colombia. Ya, Ese es el que yo le digo que es como la historia, el recuento que se hace. Entonces, pero ahí qué me puede decir de forma general, qué me puede destacar. pues que el modelo, a ver, así resumido, pues hablamos nosotros que obviamente desde ese principio se cambia mucho lo que tenía que ver ese concepto neoliberal que hubo, ¿sí? De la economía solidaria como tal, que era tan cerrado, a obviamente un concepto más abierto que se vino a dar ya con la Constitución de 1991, ¿sí? No sé si estoy bien. Bueno, pero ¿qué referentes teóricos tienen para esa Nosotros parte? para esa parte tuvimos a Luis Fernando Álvarez Rodríguez, que nosotros lo tenemos Sí, ahí en Juan la... Fernando, debe Sí, ser Juan señor. Fernando. Sí, señor. Juan Fernando. A él lo tuvimos ahí como referente. Sí. A él es el que tomamos obviamente como referente ya ¿Y qué otro referente tienen? ¿Solamente Juan Fernando? nosotros también leímos todo lo que tenía que ver con Juan Fernando y pues en parte lo que tenía de Harrison. Y Harrison también ha escrito Sí, sobre eso. sí, señor. Esos dos referentes los que hemos Mm, tenido. Por favor, de pronto les recomiendo si revisan, si encuentran algo de Darío Castillo. Darío Castillo. Darío Castillo también ha escrito sobre ese tema. Entonces, para que lo busquemos ahí por Google, a ver qué encontramos referente a él. Sí, porque por ejemplo, nos decía, dentro de eso que teníamos, pues decía que los cambios se fueron generando como un nuevo modelo de reestructuración con el fin de sentar las bases de la estabilidad económica del sector público. O sea, la economía solidaria se crea en aquella época a partir de Ah, la cooperación, pero hay otro documento que también les había recomendado a usted, un documento de la Contraloría General, sí, no, de la Procuraduría. yo estuve leyendo de la Procuraduría y ese lo tengo dentro de la bibliografía también, que Sí, hablaba de las políticas públicas. Sí, señor, yo estuve leyendo de él también. eso, ahí también hay Porque ya unos le digo, referentes históricos bastante sí, interesantes. bueno, también entonces, porque yo estuve leyendo también de él, que es un libro, es un Sí, libro es un libro, que se es un llama, libro. yo lo, inclusive lo cité, esperé a ver si acá lo tengo, es un libro que es muy bueno, por cierto, Sí.
es un libro y se me olvidó en estos momentos el autor. Bueno, entonces, para tener lo de que usted me dice de cómo se origina toda esa economía política, esa política social y solidaria, política solidaria en Colombia, entonces voy a leer eso y le voy a entonces agregarlo. Entonces, Vale. ¿quién hace el ejemplo, que según quién hacen parte de la economía social y solidaria y el concepto, según nos habla Juan Fernando Álvarez, ¿sí? Él nos define a nosotros que la economía solidaria es un modelo, Nicole, saca el niño, por favor, es un modelo económico que une e integra las capacidades y aptitudes de un grupo de personas en concordancia al desarrollo. Y él nos habla que es la búsqueda de una mejor calidad de vida de las personas. Dice que Colombia es un país con altas tasas de desigualdad social y económica. Por lo tanto, la economía solidaria trata de ¿qué? De mitigar al máximo la desigualdad que ha existido en nuestro país por mucho tiempo. Es lo que él nos menciona. Dos, hay algo muy importante de él que él nos dice, por ejemplo, si los problemas son económicos, ¿sí? La cooperación entre pequeños productores y consumidores genera la fuerza necesaria para producir ingresos y bienes y servicios para obviamente solventar los recursos económicos. Pero es muy diferente si hablamos, si los problemas son sociales, entonces el establecimiento de la asociatividad, la confianza, la reciprocidad y redes entre las personas logra potenciar las condiciones cívicas para solventarlos. Y él nos decía, las políticas públicas, él también nos da un concepto de las políticas públicas en general, dice, deben tener esencialmente un carácter de promoción y protección, ¿sí? Más que de control, que debe trascender los periodos de la gestión de gobierno. ¿Por qué él hablaba de eso? Él a veces decía que porque ese mismo control que se hace dentro de esas políticas públicas, a veces esos proyectos que se dan se vuelven caritativos, ¿sí? O sea, se piensa que es caritativos, entonces en esa población que están realizando, obviamente, esas políticas públicas donde el gobierno llega al control, entonces se vuelven ellos como responsables de la manutención por razones caritativas de estas personas, ¿sí? Entonces ellos lo que dicen es que debe existir, lo que él habla es que debe existir más la promoción y la protección, obviamente, ¿por qué? Porque obviamente debe promocionarse esas políticas públicas y esa protección de esas políticas públicas para el bienestar, obviamente, de toda la comunidad. Él es enfático y nos dice, siempre que exista una fortaleza civil, la gestión de cada territorio debe operativarse desde las Bueno, organizaciones. pero usted espera, Patricia, bueno, listo, ok. O sea, lo que yo le entiendo es de que efectivamente ya hay unos avances en la parte de la conceptualización de la Todo. política pública, ¿cierto? Sí, Eso es lo señor. que usted me ha querido referir. Ajá. Y también, o sea, pues ya basado en eso, o sea, Entonces yo me, perdón un minutico, entonces yo me devuelvo un poco y yo le pregunto ¿cuál es el objetivo específico? ¿Qué es lo que nos dice ese primer dice objetivo revisar específico? las políticas públicas existentes de territorios solidarios en Colombia. Bueno, es revisar las políticas públicas, ¿cierto? Ajá. Entonces lo que me está dando es un concepto, la conceptualización de lo que es la política pública. Sí, pero ya estamos, Pero sí, Pero sí, sí. ¿cuáles son los hallazgos? ¿Qué hallazgos tienen frente a cuáles han sido esas políticas públicas para el sector de la economía solidaria? ¿Qué hemos encontrado? Bueno, dos. Dentro de lo que hemos encontrado, obviamente, pues, primero lo que usted decía, en cuanto a territorios solidarios, las políticas públicas es muy pobre, ¿sí? Hablábamos nosotros, por ejemplo, en Santander, lo que yo le decía, primero en Santander obviamente como pionero, Por eso, pero tenemos ya información de eso. sí, yo tengo aquí información, cuáles son Ok, los departamentos con vale, mejores propuestas públicas, con mejores propuestas públicas de economía solidaria. Entonces tenemos Santander, ¿sí? Que es el pionero gracias a ser una de las primeras en aplicar y hacer adecuado de lo que tiene que ver con lo de territorios solidarios. no, sí, o sea, Pero no o hay, sea, yo entiendo que lo de Santander, yo entiendo lo de Santander, ese trabajo que se ha hecho allá en exacto, Santander no más. como territorio solidario, más no hay una política No pública en definida. Santander.
No, no, ese está, que o es sea, diferente. nosotros hemos realizado dentro de las investigaciones que está Departamento de Antioquia y está Antioquia y está Medellín, ¿sí? En Medellín Exactamente. nosotros hemos tenido, por ejemplo, hubo dentro de esas políticas públicas un Congreso Nacional Cooperativo, dice Cooperativas por Colombia, con COFECOP, de políticas estatales para afianzar el circuito cooperativo y solidario en el territorio, ¿sí? Bueno, Eh, entonces lo que yo necesito es que ustedes me vayan organizando bien, bien eso. O sea, no tanto ahorita que me lo lean, me lo justifiquen, sino que ustedes vayan plasmando eso en un documento para sí, poderlo visualizar. mire, Oh, eso es lo para que quiero. ese, Sí, para señor. ese primer objetivo también les recomiendo los documentos COMPES que han habido sobre economía solidaria. Me parece que no pasan de 3, pero es importante que usted haga ese recorrido, o ustedes hagan ese recorrido, puedan identificar esos documentos COMPES, Sí, señor. porque de una u otra forma ese es otro, digamos así, como otro hallazgo, sin ser una política pública como tal, pero digamos que es un acercamiento o es una aproximación a una política pública. ¿Listo? Sí, Los señor. documentos COMPES para la economía solidaria. ¿De acuerdo? Sí, señor. No, sí, no, por eso nosotros, por ejemplo, tuvimos en cuenta lo que es la ordenanza, o sea, la ordenanza 68 del 13 de diciembre del 2017, que es por la cual se adoptan las políticas públicas de economía social y solidaria para Antioquia. El acuerdo 41 es el de Medellín, ¿sí? El acuerdo 41 Sí. es del 2011, noviembre de 18, es el de Medellín. He mirado las similitudes que existen entre ellos. Usted sabe, pues obviamente que Medellín es obviamente muy organizado, ¿sí? Entonces, hemos mirado inclusive que eh, los dos tienen muchas similitudes. Hay algunas diferencias muy mínimas en el sentido, por ejemplo, con Medellín, ¿sí? Pues obviamente son departamentales, es departamental y pues, pero lo que se mira en ellos, lo que se logra en ellos, revisando las políticas públicas, es que ellos sintieron mucho apoyo, tanto de la alcaldía como el departamento, ¿sí? Ese apoyo que ellos recibieron y obviamente el mismo apoyo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con las empresas de economía social y solidaria, ¿sí? El apoyo que ellos sintieron para ellos poderse, Bien. obviamente, O sea, yo le entiendo eso, está bien. ¿Listo? Lo que yo digo es, listo, que eso esté plasmado ya en el documento que ustedes me van a presentar. O sea, yo no necesito tanto que usted me lo justifique, me lo explique, bueno, sino que realmente ustedes vayan ya escribiendo eso para poder mirar el documento. Yo le complemento diciendo, para enriquecer y para fortalecer más eso, ya le dije, ya le mencioné de la publicación de la Procuraduría, ya sí, le hablé de los documentos COMPES, sí, señor. también lo que ha escrito Álvarez. Ujú. ¿Listo? Vaya recogiendo eso para ir plasmando y Don, ir concretando lo del objetivo para por que ejemplo, usted, para que no le den tanta vuelta y realmente vamos a ir concretando algunas cosas. bueno, yo lo que quiero preguntarle es lo siguiente, como para usted sabe, pues que usted es el que nos puede como orientar. Créame que hemos leído mucho y, por ejemplo, yo estoy obviamente con las dos políticas públicas porque todo lo que yo me rebusqué, mire, que me pestañas y lo único de verdad que se encuentra es en cuanto a economía social social y solidaria que se encuentra es de Medellín y Antioquia. Sí, no, ¿Sí? listo. De resto, Eso es válido, ¿no? Y eso hay que resaltarlo y todo. eso es Pero todo. entonces no pierda como todos los antecedentes, como esos hallazgos que, que se han manifestado en algunas leyes, en algunas circulares, algunas experiencias, y que es lo que está plasmado, lo que plasma Harrison, lo que Y lo plasma que la plasma Álvarez. Procuraduría. Escoger eso y lo planteando. Hay No, también, sí, sí, señor, lo escucho. entonces, en eso, para que ya usted lo precise y avancemos frente a eso. Listo. Sí, Voy más adelante y le pregunto,
el objetivo específico 2, ¿a qué se refiere? Y allí que hemos avanzado. Espera, ya le digo a qué se refiere. El de ella es buscar en el Huila, lo que existe en el Huila de políticas públicas. ¿Cómo es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo específico? Léame el objetivo específico, por favor. Dame un segundo, ya se lo busco acá. Ya se lo busco acá. ¿Y está lloviendo, Neiva? Uy, unos aguaceros. Anoche llovió toda la noche, antier igual. A veces se pone pésima las señales por eso, pero ha estado el día fresco, fresco. Pero es que ha llovido, nunca se ha visto así que lloviera tanto. Ya llevamos varios días, pero es que llueve con ganas. Sí, sí, sí me han comentado que ha llovido todos estos días, ha llovido fuerte en Neiva. Y había un calor impresionante. Uy, no. Pero no, eso no sirve, sino que como aquí llueve y se esconde. Ese es el problema. ¿Y usted está qué? ¿Dónde? ¿En Bogotá, no? Sí, yo sigo en Bogotá. No, usted es tan rico en su tierrita por allá, vea. No, pero mucho frío, también es dando mucho frío. Sí, Hace falta el está calor. lloviendo también. Sí, Ay, señora, no. sí ha llovido. Y sabrá cuándo se hace la alternancia aquí en la universidad, ¿cierto? Pues ya están preparando, yo creo que ya muy pronto ya están preparando para esa alternancia, para participar, ¿no? Como todo eso toca estar de acorde también a los lineamientos nacionales. Lineamientos nacionales, dos, pero sí vio lo que pasó por allá en un departamento donde fue, los niños ingresaron a estudiar y 7 niños de una vez con contagio. De una vez exactamente. Sí. Entonces ¿Cuántos niños eso es de habían mucho contagiado? cuidado. Sí. Entonces, mire, analizar las políticas públicas de economía solidaria implementadas en el departamento de Huila ante el periodo comprendido 2015-2020. Eso es, Ah, mire, bueno. Eso, desde ayer estoy buscando todo lo que usted me había dicho, estoy recopilando información porque ahora me siento, o sea, esta tarde, entre hoy y mañana, acabo de organizar esto y me siento y sigo con para tenerles adelanto de las dos cosas. allí principalmente es revisar lo que se contempló en los dos planes de desarrollo, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Exactamente. Bueno, No, cuándo me envían el documento? no, yo se lo envío el Lo- lunes, ¿te parece? Para que lo lea bien, para acabar de organizarlo y se lo envío el lunes. ¿Y cuándo nos volvemos a reunir? A reunir, yo creo, ¿qué le parece? Pues para seguir yo le envío el documento de lunes a martes, porque voy a hacer las dos cosas. Y nos podemos reunir que el jueves, nos reunimos otra vez Pero, o el viernes. pero mándeme el documento de Word. O sea, Bueno. a ver, no, diapositiva no me envíe nada. No, 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 Dime no, el no. En documento Word de Word. así como lo estamos haciendo en Word. En Word yo se lo envío. Eso, con normas APA y todo bien organizado. Con normas APA estamos haciendo todo de una vez. Exactamente. Todo con normas APA, entonces yo se lo envío por tardar el martes y nos reuniríamos que el viernes de nuevo, ¿le parece? Sí, me parece bien el viernes. ¿Sí? Otra cosa, bueno, quiero saber obviamente si está bien cómo vamos organizando o qué le No, o cambiamos. sea, lo que usted me comenta es válido, así lo que me comentó, pero Sí, yo así. necesito ver el documento para ver Ah, cómo es que está estructurado. ¿Listo? bueno, listo, no, o sea que sí voy bien encaminada en el orden que voy, sí estoy bien encaminada, porque yo después de ahí, entonces le hablé, después de Lo este que ustedes tienen documento. que tener la seguridad, lo que ustedes tienen que tener la seguridad, Uh-huh. porque es que eso es lo que le va a hacer la fortaleza y los lineamientos para sustentar el trabajo final. Es que los objetivos, por eso que yo insisto en el objetivo, bueno, ¿qué es lo que dice el objetivo? Y ustedes Sí, 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 revisar sí. si lo que están escribiendo le están dando respuesta a ese Sí, objetivo. sí, porque, por ¿Listo? ejemplo, como usted dice, hay que tener referencias antes de la política pública de territorios solidarios, pues hay que tener una referencia a esas políticas públicas. Y de ahí es qué políticas públicas estamos buscando, las que dos que encontramos en ese caso, que es Medellín y que es Antioquia. Y por lo tanto hay que es hablar de esas dos, de esas dos, Claro. ¿qué? De esas dos, cuáles han sido obviamente, qué es lo más relevante en ellas, me imagino, ¿sí? ¿Sí? O qué sería No, lo que... ahí está, o sea, no, o sea, envíenmelo, que ya revisando el documento yo les hago Bueno, ahí
Yo Sí, porque aquí así me queda muy difícil porque es que no, sí, señor, me toca ya se mirar lo el envío. documento, leerle y decir, bueno, sobra o hace falta tal. Bueno, no, lo Pero de acuerdo a importante lo todo que es usted me presenta, hay unos elementos bastante interesantes, bastante buenos. sí, Pero por entonces ya ejemplo, me toca es leerlo, a ver usted si, ok. Sí, yo, por porque, ejemplo, de ahí yo tenía ya lo que es el departamento de Huila, departamento de Antioquia, o sea, hablándole ya de las dos políticas públicas que encontramos, es lo que terminamos y el impacto, y obviamente también no sé si queda bien porque colocamos el impacto de la ley de emprendimiento y le colocamos impacto de la ley ¿cómo de así? ¿De emprendimiento y su impacto impacto. a cuál? Frene un minutico. ¿De cuál impacto, de cuál ley, de cuál emprendimiento? No, estamos, ¿se acuerda que su merced nos dijo que averiguáramos sobre la ley la última ley de emprendimiento que había Sí, del exactamente. 2020? Entonces había un documento con el Ministerio de Comercio en el cual nosotros le colocamos ahí impacto de la ley de emprendimiento y su impacto en el sector solidario. Bueno, es decir, envíame eso y yo reviso y Lo miro. importante no es de lo que nosotros investiguemos, pues su merced nos dirá qué tenemos que cambiar, qué debemos de Exactamente. quitar, qué A él le digo qué sobra o qué hace falta. o algo. Listo. Es No, tranquilo que importante que, aunque en el documento final no va a ir, pero sí necesito que iniciando el documento usted me escriba el objetivo. ¿Cuál es el objetivo específico listo. para yo tener relación? ¿Qué es? ¿De Sí, y acuerdo? como terminando, ¿y sabe qué estamos haciendo? Terminamos el documento y lo que estamos haciendo el primer objetivo y abajo le ponemos la bibliografía también. Bueno, exactamente. Y que hayan hecho bien las respectivas citas, ¿no? Sí, señor. No, hay dos, mire, yo quemé pestañas para mirar cómo se hacían esas citas, cuando es solamente por el autor, cuando obviamente hay opinión mía y también del autor. Ay, créame que en eso que me aprendí normas APA, mejor dicho. Claro, eso es necesario, eso es necesario. Entonces, Patricia, no, es que sigan avanzando. Yo veo de que han avanzado. Necesitamos completar eso y agilizar. Vayan recogiendo de una vez los planes de desarrollo, de acuerdo ya a lo que ustedes a lo que han escrito en el primer objetivo, les va a servir de referente para analizar los planes de desarrollo. ¿Listo? Sí, Para las políticas públicas de Huila. ¿Listo? ok, dos. Es el libro entonces que yo le digo a usted espere, le digo, yo no le envío el libro que yo le digo que yo leí de la Contraloría, que me pareció, de la Procuraduría, que me pareció excelente. Ese libro está citado, está citado en la bibliografía y Sí, sí, lo voy a tener exactamente. en cuenta. Sí, Entonces, yo conozco yo libros. lo cité. Entonces, Bueno, sí, hágame el favor, listo, usted listo. me envía Entonces esa también, información. ¿Vale? bueno, dos. De todas maneras, muchísimas No, gracias. señora. Que siga aguantando frío, no mentiras, que sigas aguantando calor, Bueno, sí, señora. que Saludos por allá Dios a quiera todos. que nos tengamos. Y a Luna, Ok, que dos. saludos y que en la próxima nos podamos Sí, ver. yo sabe que lo que pienso, porque anoche yo hablé con él y estuvimos revisando el documento, pero como él estaba en Bogotá, entonces yo creo que pronto venía en camino. Me dijo, no, sin embargo, yo me comunico, pero seguro no pude. Pero bueno, Vale. ahí vamos. Bueno, Entonces, sin embargo, ok. esto quedó grabado. Bueno, sí, Eh, porque lo necesitamos, yo lo voy a ver cómo necesitamos. lo paso a YouTube para tenerlo ahí Bueno, pendiente. ¿Vale? listo. Sí, don, me gustaría usted porque mire que en la otra grabación no me grabó, mejor dicho. Entonces es mejor tenerla así y además porque yo vuelvo a repasar, cuando la escucho, yo vuelvo a repasar sus recomendaciones por si me olvida algo. Vale. Bueno, feliz tarde y Dios me lo bendiga y muchas gracias. Bueno, buen almuerzo, muchas gracias, que esté muy bien. Igual, hasta luego. Bueno, chao.